que la Biblia fue escrita por personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que eso sucedió? Lo primero que vamos a definir es cómo eso no sucedió, para que tengamos bien claro. Y la primera teoría se llama la teoría del dictado. Está más adelante. Casi son las últimas. 1, 2, la número 34. Y esa teoría se llama la teoría del dictado. Entonces, ¿qué es lo que enseña la teoría del dictado? La teoría del dictado dice lo siguiente: el hombre actuaba como un secretario copiando lo que Dios, ¿qué, hermanos? Hablaba. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la inspiración de la Biblia no enseña eso. O sea, si usted había pensado, por ejemplo, que Dios estaba hablando y que Moisés empezaba a hablar, a escribir todo lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo, no fue así. No fue así, porque si fuese así, significaría que todos los libros de la Biblia tuvieran la misma redacción. Significaría que cada uno de los libros de la Biblia fueran muy, pero muy parecidos en su sistema o en su manera literaria o cómo está estructurado. Ahora, ¿por qué eso no es cierto? Simple y sencillamente porque el que estaba escribiendo la Biblia también deja marcado en la escritura su propia personalidad. El hecho, por ejemplo, que algunos hablaban griego es una manera de decir que lo que ellos escribieron lo escribieron en griego, otros lo escribieron en hebreo. Entonces, la teoría del dictado lo que está diciendo es: Dios hablaba y ellos escribían, algo así como un secretario, pero eso no fue lo que sucedió. No fue así como la Biblia fue escrita. Por ejemplo, Lucas, si ustedes ven Lucas y pueden leer el primer capítulo de Lucas, versículo 1, y el libro de los Hechos, veamos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1, para que ustedes vean algunos elementos importantes. ¿Y quién lo puede leer? Hechos 1, primero Hechos. Primero Hechos. 1:1. ¿Cómo dice Hechos 1:1? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ok, note usted, en el primer tratado. ¿Cuál primer tratado? Bueno, Lucas solo escribió 2 libros. El libro de Lucas o el Evangelio de Lucas y el libro de ¿qué, hermanos? De los Hechos. Y si ustedes notan, Lucas andaba con Pablo. Entonces, lo que Lucas hizo fue redactar todas las experiencias que Pablo tuvo. O sea, no era el Espíritu Santo que él estaba dormido o en un sueño y le empezó a decir todo lo que pasó con Pablo. Él andaba con Pablo y escribió todo lo que le pasó a qué, hermanos, a Pablo. Entonces, no podemos decir que Dios le estaba dictando al oído lo que iba a escribir. Él estaba escribiendo todo lo que él estaba, ¿qué, hermanos? Observando. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veamos lo que dice Lucas capítulo 1, por ejemplo. Lucas capítulo 1, versículo 1. Ok, vamos a ver, léelo por favor, capítulo 1, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué más dice? Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué más dice? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén. Pueden sentarse. Oiga lo que está diciendo.
Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas de la historia. ¿Quiénes? Bueno, Mateo es uno, Juan es otro y Marcos es otro. Y por si usted no sabía, existieron 27 evangelios que se escribieron. Y de esos 27 evangelios que se escribieron, solamente tenemos 4 porque son los que se consideran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Lucas, como lo dice ahí, dice: han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, que todo lo que estaba aconteciendo era cierto, pero lo que ahora iba a pasar era una prueba más. Y ahora dice: tal como nos los han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es decir, que lo que Lucas va a escribir es algo que él aprendió ¿de qué, hermanos? De otros apóstoles. Entonces, dice: me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Entonces, lo que Lucas escribe en su evangelio es producto de una investigación que él personal hizo con todas las personas oculares que fueron testigos de los eventos. Y viene Lucas, después de haber investigado, las pone por orden. ¿Qué significa? Que el evangelio de Lucas da una idea más sistemática del orden de cómo sucedieron, ¿qué, hermanos? Las cosas. Entonces no fue que Lucas estaba sentado y el Espíritu Santo le estaba dictando lo que iba, ¿qué, hermanos? A escribir. Okay. Por lo tanto, la teoría del dictado es una teoría que nosotros debemos de descalificar. Número 2, la teoría del concepto. Sí. Entonces, ¿cómo es cuando está Juan y le dice, escribe lo que ves, escribe a las iglesias lo que ves? Y entonces, ¿cómo? Por eso vamos a nosotros entender qué es la inspiración de las Escrituras y qué no es. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que la inspiración de la Escritura fue a través de un dictado, estamos diciendo que así fue toda la Biblia. ¿Ok? Y lo que usted me está diciendo es una porción de la revelación que recibió Juan, que fue así: escribe las palabras que yo te estoy, ¿qué? Diciendo. Pero no todas las palabras que él está diciendo se las dijo Dios. Entonces, si no todas las palabras, y eso es importante, escuchen bien, pónganse que se les quite el sueño. Por ejemplo, hay un grupo de teólogos y de estudiosos de la Biblia que dicen: no, mira, la Biblia sí tiene errores. Y los errores que tiene la Biblia son todas aquellas palabras que no dijo Jesús, o todas aquellas palabras que no tienen que ver con la salvación. Entonces, ahí viene lo suyo, que por ejemplo dirán: bueno, es palabra de Dios lo que dice Apocalipsis, porque el Señor le dijo a Juan: pon atención y escribe todo lo que yo te estoy, ¿qué? Diciendo. Pero luego encontramos a Pablo que dice, hablando de que las mujeres deben de cubrirse la cabeza, y dice: bueno, quiero decirles, hablando del matrimonio, esto lo digo yo. ¿No lo dice quién? El Señor. Entonces significa que lo que está diciendo Pablo, según esa interpretación, puede ser una opinión propia de él y no puede ser contada como la palabra de Dios. ¿Me entienden el concepto? Pero eso sería decir que la Biblia tiene, ¿qué? Error. Entonces ahí nos tiramos un balazo en el pie todos. Porque estamos diciendo que una parte de la Biblia es inspirado por Dios y la otra parte de la Biblia no. Entonces yo creo que toda la Biblia es inspirada ¿por qué, hermanos? Por Dios. Entonces, cuando Pablo dijo eso, simple y sencillamente es lo que Pablo estaba diciendo, lo que él entendía, que era diferente a lo que entendía Jesús o lo que dijo Jesús, pero que también lo que Pablo dice es palabra ¿de qué? De Dios. Entonces, por eso es importante entender el concepto de la inspiración, porque lo mismito que usted está diciendo, dice ese grupo de personas. Ah, entonces solamente esos versículos hay que considerarlos. No, es que yo quiero que aquí yo los traigo para que se pongan aquí, hermanos, a pensar. Sean personas que piensen. Entonces, cuando nosotros decimos que toda la Biblia es la palabra de Dios, significa que toda la Biblia es la palabra ¿de qué, hermanos?
de Dios. Aún el libro de Números, cuando dice, y la tribu de fulano de tal, tantos soldados, y levantaron una bandera. ¿Eso es palabra de qué, hermanos? ¿Por qué? Porque está en la Biblia. ¿Vea? Ahora, usted dirá, hermano, pero eso no tiene nada que ver con la salvación de nosotros. Ahí es donde aquellos que piensan que solo los versículos que tienen que ver directamente con la salvación o la redención de los hombres son inspirados por Dios, y aquellos que no tienen que ver con la salvación de los hombres, no. ¿Ok? Salió un carro corriendo. ¿Sí saben quién era o algo? No, vea, ya se fue. Ya se fue. Ok. Ok, entonces, ¿los niños están todos adentro? ¿Sí? Sí. El otro concepto, la teoría del concepto. Número 2. Esta teoría dice, Dios... Sí, ya se fue, se equivocó. Dios inspiró el concepto principal y luego se redactaba el texto. Entonces, esta teoría lo que está diciendo es que Dios le daba el concepto a la persona general, como por ejemplo, que Dios decía, pongamos algo sencillo, esto es un ejemplo que se me acaba de venir a la mente, que Dios, por ejemplo, veamos, que Dios, por ejemplo, le dio los 10 mandamientos a Moisés. Ustedes han leído los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero esos son algunos estatutos. Pero luego la Biblia contiene más estatutos. Por ejemplo, la Biblia da reglas de cómo se debía de vestir el sacerdote. ¿Sí o no? Entonces, podríamos decir, bueno, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y le dijo cada uno de los 10 mandamientos: no robarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero vino Moisés y él, ya no Dios, basado en los 10 mandamientos, se inspiró, por ejemplo, para hablar de qué debía de hacerse cuando una persona se robaba un animal, por ejemplo. Dios dijo, no había que, ¿qué, hermanos? Que robar. Entonces Moisés vino y empezó a decir, bueno, el que robe un animal, si fue de día, tendrá que restituirlo de esta manera. Si fue de noche, tendrá que restituirlo de esta manera. Si se lo robó y se lo robó para matarlo porque tenía hambre, restituirá el animal de esta manera. Pero todo eso lo escribió ¿quién, hermanos? Moisés. Entonces, esta teoría estaría diciendo que los 10 mandamientos fueron los conceptos principales y Moisés escribió lo demás. Pero aquí viene un problema. Que si creemos eso, entonces significaría que los 10 mandamientos son perfectos porque se los dijo Dios, y los otros que no se los dijo Dios, que los escribió Moisés, y como Moisés es un ser humano que comete errores, podría ser que tuvieran, ¿qué, hermanos? Errores. Entonces, no podemos aceptar esa teoría. Porque entonces estaríamos diciendo que la parte que escribió Moisés es muy probable que tuviera, ¿qué, hermanos? Errores. ¿Me están entendiendo? O sea, por eso la inspiración no es que Dios le dio el concepto a Dios y los escritores de la Biblia escribieron lo que ellos creían que debían de escribir. La teoría parcial es la número 3. Y la teoría parcial establece que la Biblia es inspirada solamente en unas, ¿qué, hermanos? Partes. Y estos metieron gol. Y esa es una de las más preponderantes que hay. Y les pongo un ejemplo. Ustedes han escuchado hablar que la Biblia dice que la mujer debe ser sujeta a su marido. Algunos dicen que Pablo escribió eso porque era machista, y la sociedad en la que Pablo escribió era una sociedad dominante del hombre, y era una sociedad donde los derechos de la mujer eran menospreciados. Entonces vienen con la explicación de decir lo que Pablo dijo, lo dijo por cuestión cultural. Por ejemplo, Pablo dijo que la mujer para orar o profetizar debía cubrirse, ¿qué, hermanos? La cabeza. Y entonces viene con explicación que en esa época las mujeres andaban rapadas, y entonces para distinguir a las mujeres les pedían que se pusieran un velo.
Ok, entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Lo dijo por una cuestión cultural o lo dijo porque Dios le dijo que lo dijera? ¿Qué creen ustedes? Entonces, los que creen en la revelación parcial dicen, no, Pablo dijo eso por cuestión cultural. Eso no es palabra de Dios, eso Pablo lo quiso escribir. Entonces yo digo, no señor, eso está en la Biblia y la Biblia dice que el orden es el siguiente. La mujer para orar y profetizar debe de cubrirse, ¿qué, hermanos? La cabeza, porque esa es señal de sujeción al hombre y a los ángeles. Así dice la Biblia. Pero los que no creen en que toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces ahí dicen que es cuestión cultural. ¿Verdad? Y si nos vamos a las traducciones de la Biblia, entonces también está la variante de aquellas que creen que los que tradujeron la Biblia eran un poco más inclinados al patriarcado que al matriarcado, y por eso es que no permiten que las mujeres sean pastoras, por ejemplo. Usted ha visto iglesias donde dicen pastor fulano de tal y pastora fulana de tal, apóstol fulano de tal y la esposa es la apóstol. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Entonces, la explicación de eso es que la Biblia se hizo por cuestión de géneros. Y que ahora vivimos en una sociedad más avanzada donde las mujeres tienen que tener igual de oportunidades que los hombres. Y por eso es que ahora hay pastoras, apóstolas, le dicen, ¿no?, a las mujeres. Y tratan de irse por esa área. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Bueno, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un contexto cultural de nosotros. No hay que ignorar eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que quedó, eso quedó, y eso debemos de tomar como referencia, como la palabra de qué, hermanos, de Dios. ¿Me entienden? Okay. Entonces, nosotros no creemos en esta teoría parcial. Grábensela y entiéndala. Por ejemplo, Dios que inspiró un concepto, no podemos decir un concepto, sino que Él escribió ¿qué? Una verdad. Esa verdad que Dios impartió, escúcheme bien, de una manera directa a sus autores, es decir, al que escribió la Biblia, y que sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario, interés personal, le guió por el Espíritu Santo de manera tal que lo que escribieron es la expresión de su completo e íntimo, ¿qué, hermanos? Pensamiento. Y podríamos decir que todo lo que estos hombres investigaron, como lo hizo Lucas, y se aseguraron que era verídico y que ellos escribieron, es el pleno pensamiento íntimo de Dios plasmado en las palabras. Es decir, ya sea que Dios les habló al oído y ellos escribieron lo que Dios quería que escribieran, o Dios les dio la verdad y ellos desarrollaron, hermanos, lo que creó en la Biblia. Eso para nosotros es palabra de Dios. O como en el caso de Lucas, ¿qué hizo Lucas? Lucas lo único que está haciendo, si ustedes leen en el libro de los Hechos, es relatando todos los viajes misioneros. ¿De quién, hermanos? De Pablo. Entonces, para nosotros, esa es la palabra de qué, hermanos? De Dios. Entonces, a Lucas nadie le estaba diciendo qué escribir. Lucas escribió lo que él, ¿qué, hermanos? Vio. Y eso es la palabra de qué, hermanos? De Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, no es que estaba dormido y se le apareció un ángel y empezó. En el caso de Lucas no fue así. Pero en el caso de Juan, ¿cómo fue, hermanos? Fue así. Agarra y escribe todas las palabras que yo te voy a, ¿qué, hermanos? A decir. Entonces, por eso es que nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada, ¿por qué, hermanos? Por Dios. Lo que escribió Moisés, los que escribió Salomón, lo que escribió Isaías, Jeremías, lo que escribieron todos los profetas y los apóstoles, y algunos que no eran apóstoles como Lucas, que también escribió, pero eso es lo que quedó en la Biblia, y entonces eso es lo que nosotros consideramos como la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros consideramos como lo que es la palabra de Dios, y por eso se hizo un canon de la Biblia.
Y podríamos decir que el canon de la Biblia, el Antiguo Testamento, es todo lo que los judíos aceptan, y el canon del Nuevo Testamento es todo lo que en aquel concilio se aceptó como la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, yo quiero decirles algo. Algunos dicen, yo nunca he dicho que la Iglesia Católica es la iglesia del diablo y falsa porque fue la primera. Nunca he dicho eso. Porque si uno habla historia, la Iglesia Católica es la iglesia que tiene más estructura que todos nosotros. Existe desde años. Entonces, uno dice, la Iglesia católica eligió los libros de la Biblia. No, ella no los eligió, los eligió Dios. Que ellos reconocieron los escritos como inspirados por Dios es otra cosa. Pero ellos no tienen nada que ver en la autoría de ningún libro de la Biblia. Es simple y sencillamente que en la oportunidad donde estaban y en la coyuntura donde estaban, fueron aquellos que en aquel entonces representaban la iglesia los que eligieron de alguna manera el canon de la Biblia, y ese fue el que quedó. Y de ahí se cerró y no aceptaron ningún, hermanos, otro. Y eso se preservó. Entonces hay que admitirlo, o sea, la preservación de la palabra de Dios se debió mucho a esos hombres que cuidaron la palabra de Dios y que estuvieron dispuestos a dar su vida por la palabra de Dios. Ahora, note usted esto, que por haber cuidado y preservado la palabra de Dios, únicamente los que estudiaban la Biblia tenían derecho a tener una copia y al privilegio de estudiarla. En pocas palabras, solo el clérigo, es decir, los plebeyos y los comunes, ellos ni siquiera les daban clase de teología o les explicaban la Biblia. Ellos llegaban a la iglesia y tenían que creer lo que se les estaba diciendo porque ellos creían que era la autoridad de la Biblia. Y ese fue el problema, que empezaron ellos a crear algo que se llama, eso se llama, ¿cómo se llama esto? Las costumbres, no, tiene otro nombre, es otra palabra parecida a costumbres de la iglesia. Tampoco es tradiciones, es los dogmas de la iglesia, pero tiene otra palabra. Pero entonces los papas empezaron a escribir órdenes, y esas órdenes se respetaban como que era la palabra de ¿qué? De Dios, a la misma altura. Y por eso entendemos lo de los bautismos, lo de las oraciones a los muertos, lo del confesatorio, y todo lo que ustedes saben que los católicos hacen y que ellos mismos saben que no está en la Biblia, pero ellos lo hacen porque la tradición de la iglesia, esa es la palabra. La tradición, eso dijo, perdón, no lo había agarrado. La tradición de la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos hacen las cosas no porque esté en la Biblia, sino porque la tradición de la iglesia así lo ha hecho. Pero entonces nosotros hacemos las cosas porque está ¿dónde, hermanos? En la Biblia. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, porque se van a encontrar con personas que les van a decir que la Biblia no es inspirada por Dios. Y les van a decir que lo que escribió alguien o lo otro tiene un error. Y entonces ahí es donde empieza uno a querer averiguar cómo fue. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es darnos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta ¿dónde, hermanos? Apocalipsis. Y hay porciones de la Biblia que son un poco más complejas de entender y que se necesita un poco más de tiempo para estudiar, dedicación para encontrarle una respuesta bíblica. Les pongo un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, leen el libro de Deuteronomios, ustedes encontrarán que el libro de Deuteronomio registra la muerte de ¿quién, hermanos? ¿La muerte de quién? De Moisés. Ahora, algunos dicen que, bueno, por si ustedes no sabían, ¿quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios? Moisés. Vale. Eso dice la Biblia y eso se cree y eso es lo que se considera. Porque Dios le decía a Moisés, escribe en el libro de la ley esto y lo otro. Ahora, entonces, oiga,
unos que dicen que son cristianos dicen lo siguiente: Moisés no escribió el Pentateuco porque la misma Biblia dice que él murió. Entonces, si él murió, significa que el que estaba escribiendo la Biblia era, ¿qué, hermanos? Otro. ¿Qué les parece? Y entonces empiezan a decir que no fue Moisés, ¿verdad? Bueno, yo le puedo explicar, bueno, Dios lo inspiró por el Espíritu Santo y le dijo que se iba a morir y que lo escribiera y ya. Yo prefiero creer eso, ¿no? A preferir que fue otro, y luego me dicen que otro pedazo que escribió no lo escribió Moisés, y entonces empezamos a decir que el que escribió la Biblia no fue el que la escribió, y ahí se nos hace un caos. Sí me entiende, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? ¿La palabra de qué, hermanos? De Dios. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Por el poder de qué? ¿Por el poder de qué? ¿Cómo comprueba eso? Yo no necesito comprobar, yo eso lo creo y no me importa lo que digan los demás, porque así dice que, hermana, la Biblia, hermano: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Pero allá afuera no creen eso, ellos creen que fue una bomba, una explosión, producto de la evolución. Por ejemplo, ¿cuántos años tienen los seres humanos de existir en la tierra? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Ah? Y eso es importante y bien sencillo. ¿Por qué? Porque los que no creen en la Biblia quieren sustentar que los seres humanos tenemos billones o millones de años de existir. Porque eso va con la teoría de ¿qué, hermanos? De la evolución. Pero nosotros decimos, no puede ser, porque la Biblia habla del diluvio y entonces eso no estaría hablando más que los seres humanos no tienen más de 10,000 millones de años de existir. Porque entonces no tendría sentido todo lo de la Biblia. Pero es importante. Si nosotros aceptamos que vivimos aquí desde hace billones y billones y billones de años, entonces significa que la Biblia no tiene sentido, porque todas las historias que habla del diluvio y del peregrinar de Egipto pasaron en un periodo de que nosotros creemos que es menos de 10,000 años. Ahora, no somos antropólogos ni quiero que se pongan a pensar en eso, pero lo que sí es importante que entendamos es la palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. Ok, ¿alguna pregunta? Yes. Por eso hay que estudiarla. Lo único que les puedo decir es lo siguiente, como ya se los he dicho: la Biblia no se escribió ni en inglés ni en español, se escribió en hebreo y ¿en qué? Y en griego. Entonces, para encontrar esas partecitas tendríamos que saber esos idiomas. Pero no necesita saber esos idiomas. Lo único que usted necesita es tener varias traducciones de la Biblia. Por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la traducción, la católica, que es la, ¿cómo se llama esta? Dios habla hoy, y leer un capítulo y ver si hay alguna variante. Entonces, investigar por qué existen esas variantes. O si ustedes ven la Biblia Nueva Versión Internacional y la comparan con la Reina Valera, ustedes van a ver que la Nueva Versión Internacional suprime algunos versículos. Entonces, ¿por qué lo suprime? ¿Y por qué la otra no lo suprime? Entonces, ahí nos vamos a investigar que el que tradujo la Biblia, qué textos utilizó. Y digamos que hay dos: los masoréticos, que le llaman, y los que se encontraron en el muerto. En otra palabra, es la variación que existe tiene que ver mucho como qué copias utilizaron. Recuérdense que la Biblia se escribió una vez y después de eso fueron copias y copias y copias. Y lo que nosotros estamos diciendo es que la primera copia es la que no tiene errores. Entonces sí pueden haber errores de ¿qué, hermanos? De traducción. Pero porque a través del tiempo.
Ahora, sintetizándoselas, aunque haya variaciones de textos, algunos que se dedican solamente a eso dicen que no es ni la mitad de una página esas variaciones, y que esas variaciones en nada cambian de sentido el contenido de lo que está hablando la palabra de ¿qué? De Dios. Por ejemplo, les pongo una. Algunas traducciones, y la que nosotros dice que Jesucristo murió en un ¿qué? Madero. ¿Han escuchado esto? De ahí se agarran los testigos de Jehová para decir de que Jesús lo colgaron con las manos así. Y no así. Ahora, ¿qué cambia que lo colgaron así o lo colgaron así? ¿Qué cambia? Nada, ¿verdad? Pero de ahí se agarran y de ahí le tiran a la cruz, que la cruz es del diablo, que la Iglesia Católica, ya sabemos, la cruz no está en la Biblia como que para que nosotros la adoremos. Simple y sencillamente el cristianismo adoptó la cruz como una señal de la muerte de ¿qué, hermanos? Pero la cruz no es nada. Ni tampoco la Biblia dice que adoremos la cruz, ni nada de eso, ¿verdad? Es más, la cruz significa muerte. Pero nos da a recordar la muerte de ¿quién? Pero no solo a Jesús mataron en una cruz. Ahora, al estudiar por qué algunas traducciones dicen el madero, entonces ahí vamos a descubrir por qué la pusieron, pero lo que uno tiene que estudiar es cómo mataban a los romanos en ese entonces. Y la respuesta es que los mataban crucificados. Entonces, si dicen un madero, si dicen una cruz, nosotros ya sabemos que los romanos mataban a las personas en una cruz. Entonces, a Jesús lo mataron ¿cómo, hermanos? En una cruz. Pero los testigos de Jehová utilizan esa porción donde dice que fue matado que fue crucificado en un madero para atacar la cruz como símbolo del cristianismo. Pero no, a mí no me afecta. Yo no necesito andar una cruz para decir que la protección de Dios está conmigo, porque el Señor está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no tengo nada contra la cruz porque allá arriba está una, ¿no? Y cuesta mucho dinero quitarla. Entonces mejor ahí la dejo, ¿verdad? Porque ahí está. Y es más fácil para la gente reconocer que esa cruz significa la muerte de ¿qué, hermanos? De Cristo. Pero no, a nadie le andamos diciendo que adoren la cruz. Con Cristo estoy crucificado. ¿Están aprendiendo, hermanos? Por eso vengan los lunes, y a los que no vengan, motívenlos a que vengan. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.